Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El resultado de la elección judicial es de largo aliento porque modelará la cara de la justicia la próxima década. Tras una reforma que dividió la opinión del país y al final nace con el lastre de la baja participación. De hecho, el cambio más trascendente al Poder Judicial en las últimas 3 décadas se produjo con la ausencia del 87% del electorado que se abstuvo de salir a votar. Solo el 13% definió la elección de 2.681 impartidores de justicia, una proporción incluso más baja que la de la revocación de mandato de 2022, con un 16.5%. Los primeros comicios judiciales no lograron cerrar la distancia que tienen los ciudadanos con el aparato judicial y alentar el voto como mensaje contra la impunidad, a pesar de la promesa de mejorar la justicia. El ejercicio parece otra oportunidad perdida, aunque la presidenta Sheinbaum lo celebre como un éxito. Otra vez, la justicia viajó sin destino claro, en otro intento de remodelarla, ahora con el voto popular, una premisa que quedó lejos de las expectativas del oficialismo. Pero el viaje no termina aquí. En 2027 habrá una segunda parte, mucho más compleja porque convergerá con elecciones federales y estatales, así como campear con la idea de la oposición de presentar una contrarreforma. ¿Qué lecciones deja este proceso? Seguimos en un viaje a lo desconocido. ¿Llegarán perfiles peligrosos o ligados con el crimen como se ha denunciado? La justicia viajará del privilegio y los intereses privados, como justifica Morena, a otra donde prevalezcan los políticos partidistas. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de la elección judicial. Esta semana comenzarán a haber ya resultados consolidados y me da mucho gusto que esté con nosotros Carla Humphrey, consejera del INE. Carla, acabamos de ver las intervenciones de Guadalupe Tabey, de la presidenta Sheinbaum. Una participación baja, es casi un consenso. Hay controversias. Ella dice que no fue tan baja. Sin embargo, yo quiero preguntarte, porque desde ayer el INE se había comprometido a tener resultados del conteo para la Suprema Corte de Justicia. Después de un proceso tan complejo, tan complicado, con pocos recursos, ¿cómo se siente el INE de una participación o un resultado de un proceso que nace lastrado por la falta de participación? Bueno, yo te diría que como consejera del INE, creo que el INE cumplió porque instaló, gracias a las y los ciudadanos, el 99.98% de las casillas. Imprimimos más de 600 millones de boletas electorales que estuvieron a disposición de 99.7 millones de ciudadanas y ciudadanos que pues tienen su credencial de elector y podían haber acudido a las urnas. Es un proceso novedoso y, como señalas, pues poco presupuesto, poco tiempo, una ley con, digamos, muchas áreas de oportunidad que tuvimos que ir supliendo o llenando con acuerdos del Consejo General en muchos de los temas. Y la verdad es que muchas cosas que podemos aportar al Poder Legislativo para una eventual reforma de este proceso para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial. Y diría que, para empezar, el voto electrónico es esencial e importantísimo ya en el país. Quien se pudo meter a la página del INE a practicar su voto en Practica tu Voto se dio cuenta que salían las boletas electorales, era muy fácil manejarlas, conocerlas, y creo
creo que ese es el paso al que tenemos que llegar, porque con cada vez más procesos electorales en el país, menos tiempo para organizarlos y menos recursos para ello, pues es importante también innovar en la forma en que las y los ciudadanos pueden participar en este proceso electoral. Creo que ante un proceso nuevo, con mucha información, con muchas candidaturas, solamente a nivel federal, 3.406 de las más de 5.000 candidaturas que podría haber habido solo a nivel federal, 1.800 cargos a nivel local, 19 entidades federativas, en total más de 7.000 candidaturas, y estamos acostumbrados y acostumbradas a ir a una boleta con una única opción del voto, con un emblema partidista o a lo mejor una candidatura independiente, pero no, como en el caso de la Corte, 64 opciones, podrían haber sido hasta 84 opciones de votos con nombres. Muchos más va a haber en 27. Pues la otra mitad que no se renovó ahora y pues los otros estados que no tuvieron elecciones judiciales en esta ocasión. Así es. Jorge Sepúlveda, vicepresidente del Colegio de Abogados de México, ¿no alcanzó o sí alcanzó? ¿Tú cómo la ves? Todo este complejo proceso que acaba de describir Carla Cásel en una elección federal, ¿alcanzó o no alcanzó? Alcanzó. Yo creo que, como lo dice la consejera, pues con una complejidad importante que esto se veía venir desde que comenzó la reforma. Creo en la barra estamos preocupados por la legitimidad que una participación tan baja le da a una corte. Querían o se señaló que iba a haber un cambio, sin duda es un cambio, en todos sentidos. ¿Qué va a venir? Pues ojalá venga una corte que vaya ganando en las sentencias su legitimidad, porque menos de una persona de cada 10. O sea, ¿la barra da ya el beneficio de la duda? La barra, no, Jorge Sepúlveda te da el beneficio de la duda. De acuerdo. Pero creo que sí estamos, no creo que nadie le apueste dentro de la barra o fuera de la barra a que le vaya mal a la Corte. No, eso tenemos que tener un poder judicial fuerte. La baja participación creo que hace que sea una Corte con muy poca legitimidad y eso no le conviene a nadie. Amigos o enemigos, o sea, no importa. Para mí ese es el punto en el que está. Hay un libro que habla de por qué la gente cumple la ley, y lo escribió Tom Tyler de la Universidad de UT, NYU. Y él dice que uno de los elementos por los cuales la gente cumple la ley, dentro de los 8 elementos que hay, es la legitimidad de las autoridades que emiten los mandamientos. Van a tener una importante. Ahorita estamos viendo, como dijo la consejera, tiene 98%, creo que ahorita ya computado, estamos solamente en la Corte. Faltan todos los demás juzgados de distrito, tribunales colegiados. Hasta el 10. Son 2 semanas, ¿no? 9 o 10. 9 o 10. Pero van a tener el mismo problema de legitimidad. Ellos peor, porque en la Corte todos salieron. Aquí la mitad está saliendo, la mitad está entrando. Ya quiero ver yo a un tribunal, al que gane, después del cómputo de los votos, uno de los puestos del tribunal colegiado, cómo llegará frente a sus empleados a darles instrucciones u órdenes para que dicten sentencias y tal, si los secretarios que van a tener probablemente sepan más de la materia que ellos. Entonces, sí tenemos un problema enfrente y ese problema cualquier abogado lo percibe, en la barra o fuera de la barra. Georgina de la Fuente, analista política, además consultora de estrategia electoral. Esta elección casi podría haberse, si me permites, subtitulado la batalla por la legitimidad o por el respaldo social. Y como dice, o como acaba de decir hace un momento Jorge, pues por el impacto que tiene sobre las autoridades. ¿Qué autoridades están aquí metidas? ¿Están metida el INE? ¿Está metida la Suprema Corte? Sí, desde luego. ¿Están metidos tribunales? Y desgraciadamente, partidos políticos. Y partidos políticos. ¿Cómo le pega o cómo beneficia o cómo afecta o cómo implica cada uno de esos actores? A ver, nos dieron un estimado de participación a partir de personas que acudieron a las casillas en una selección, en una muestra de casillas. 1,600, creo que era la muestra. 1,644. Pero de personas que acudieron a las casillas, no sabemos en realidad, podemos tener una corte conformada por el número de votos que nos vayan a dar al final,
con estos cómputos, pero no podemos asumir que todas las personas votaron por todos los cargos. Incluso conforme vayamos a los cargos inferiores, lo que sabemos es, y hablando de legitimidad, lo que sabemos es que la votación probablemente sea mucho menor. ¿Por qué? Porque naturalmente las candidaturas a la Suprema Corte, que son el tribunal más alto que tenemos en este país. Bueno, y las candidaturas más visibles, las que sí tuvieron dinero para hacer campañas. Las que pautaron en redes sociales las contra que la ley. actos finales de campaña. Claro, Ajá. efectivamente, pero conforme se vayan transcurriendo los cómputos distritales, podremos observar que la votación para otros cargos quizás sea mucho menor. Entonces, desde luego que tenemos un debate importante que debemos de tener en este país con respecto a la elección que sigue. No podemos tener en 2027 una elección como estas. Me parece que el INE fue colocado contra las cuerdas, con pocos elementos, pocos recursos, una normativa con muchísimos vacíos y que tuvo que estar el INE resolviendo situaciones sobre la marcha e incluso emitiendo algunas reglas, pues francamente cuestionables para que se pudieran dar a conocer las candidaturas. Georgina dice contra las cuerdas, Carla, y para seguir, digamos que en las metáforas deportivas, te diría, esto pareció una especie de partido de rugby con reglas de fútbol en una cancha llanera y con el reclamo de que el árbitro estuvo desaparecido. Después de pues, la historia que ha ido construyendo esta institución, de un par de décadas o más de construir confianza en el electorado. ¿Sale raspado en la confianza? Yo creo que no. Yo creo que incluso el que pudiéramos instalar el 99.98% de las casillas habla de una ciudadanía que confía en su Instituto Nacional Electoral, porque al final de cuentas en las elecciones el INE se ciudadaniza. Tenemos capacitadoras y asistentes electorales que fueron a más de 15 millones de hogares para poder tener a este ejército de ciudadanas y ciudadanos, de vecinas y vecinos que estuvieron ahí recogiendo los votos de las y los ciudadanos. Estuvieron las boletas listas, las casillas listas, tuvimos que emitir reglas distintas para personas que en su mayoría nunca habían hecho una campaña electoral, que estaban sentados en un escritorio. Salvo en el conteo. ¿Salvo qué? Salvo en el conteo. ¿Qué? ¿La regla? O sea, en el conteo, en las oficinas distritales y estatales del Instituto. No, también, a ver, ahí está. Y ahí, en todo caso, hubo cámaras, no, pero yo ahí no creo hubo... que está muy mal entendido y se dijo que se sacó a la ciudadanía de estar en el cómputo de votos. Primero, en una opción de votos en la que no tienes un voto por boleta, por ejemplo en el de la Corte tienes 9 votos por boletas, y en la que tenías que escribir números, cosa con la que yo voté en contra, porque yo creo que era más intuitivo tener un círculo, un alveolo y rellenarlo al lado del nombre de la persona, pero son 9 opciones de voto distintas y así vamos bajando, Tribunal de Disciplina 5, Sala Superior 2, en fin. Total, tenemos más de 50 opciones, 30 y tantas opciones de voto, primero. Segundo, la ley dice que los cómputos se hacen en los consejos distritales, no lo dijo el INE. ¿Por qué? Si en procesos normales con 3 boletas, con una opción, hay casillas que entregan sus paquetes muy tarde, ahora nuestros vecinos y nuestros vecinos hasta qué hora se hubieran tenido que quedar cuántos días a hacer esos cómputos. ¿Qué se tiene que tomar? Soluciones distintas para procesos electorales que son distintos. ¿Y qué pasa? Se llevó a los consejos distritales. ¿Cómo están conformados los consejos distritales del INE? Por una persona que es una vocal o un vocal del INE, que la preside, ese sí es funcionario electoral, y por 6 consejeras y consejeros electorales que se nombran para cada proceso electoral y que son ciudadanos. Temporales. Cualquiera de ustedes podría haber sido un integrante, un consejero electoral distrital. Ahí es donde se están haciendo los recuentos, en grupos de trabajo, en puntos de escrutinio y cómputo, con cámaras para que la ciudadanía se pueda meter desde su dispositivo móvil, desde sus computadoras, a seguir los recuentos. ¿Qué establecimos? Las reglas. Se van a hacer ininterrumpidos de 8 a 9 de la noche, con 1 hora para comer, pero incluso se rotan, ayer fui a uno, se rotan para salir a comer, y me parece que las soluciones, hay observación electoral, en fin, creo que las soluciones para tener los cómputos relativamente rápidos
fueron decisiones correctas. Siempre me dicen, ¿cómo van a tenerlo hasta el 10? A ver, los cómputos de las elecciones presidenciales o elecciones, digamos, con partidos empiezan el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Lo que tenemos antes es el programa de resultados preliminares. Y el conteo rápido, todo es preliminar. Los resultados los empezamos a ver hasta los cómputos que empiezan el miércoles y terminan el domingo siguiente al día de la jornada electoral. Con 6 boletas en lugar de 3, con la elección más grande de la historia que habíamos tenido en 24, pues imaginemos cómo se tienen que hacer estos cómputos. La verdad es que son boletas muy distintas, con muchas opciones y pues los tiempos son distintos. Entonces sí, establecimos en un acuerdo del Consejo General que el conteo para Suprema Corte, que es el que privilegiamos, por, como dijeron, pues el interés de la ciudadanía, por conocer cómo se va a integrar el más alto tribunal de nuestro país, decidimos que lo íbamos a acabar justamente hoy, que iban a tomar máximo 2 días, hasta hoy 3, y después cada conteo se llevará un día y estaremos cerrando entre el 9 y 10 de junio. Creo que no hay que pensar en términos de que el proceso electoral es igual a un proceso con partidos. Algo que decía Gina es muy importante. El proceso electoral en el 27, que sea concurrente, ¿qué tenemos que hacer en Durango y en Veracruz? Poner casillas distintas. Porque en las elecciones municipales tiene que haber presencia de partidos políticos y no puedes dar lugar a la nulidad en casilla porque no haya representación de partidos. Y acá no. Está claro. Son 2 procesos paralelos, distintos, carísimos. Claro, vas a tener ¿no? unas elecciones federales y una cantidad de renovaciones de estados mucho mayores. Son 17 gubernaturas. Nada más. Elección intermedia, 30 congresos locales. Y además, si tenemos que llevar esta, pues es una capacitación incluso distinta para las y los ciudadanos que estén en casilla, boletas nuevas, cómo se computan, cuáles son las reglas, el flujo en casilla incluso fue distinto, en fin, son casillas distintas. A ver, hasta ahí yo creo que todos convenimos, son elecciones distintas, a pesar de que se hayan tenido que adaptar las reglas del juego de las que conocíamos, que eran las federales. Ha habido también las elecciones para el juicio a expresidentes y también la de revocación de mandato, Jorge, pero hay un punto que importa en todas, y es la participación. Por eso el litigio sobre la participación. ¿Te parece que una participación como la que se registró el domingo pasado refleja desconfianza en el proceso, en la elección, en el INE, en el gobierno, en los partidos? ¿En quién? ¿O no refleja ninguna desconfianza y más bien es la distancia que tiene la gente con el Poder Judicial y con los asuntos del Poder Judicial? Pues yo creo que es multifactorial. Yo creo que a muchos no les pareció la reforma y por lo tanto no quisieron participar en ella. Hay otros que tampoco les pareció la reforma y participaron yendo a anular su voto. Por eso ese número estratosférico de más de 1 millón de votos anulados. Yo creo que la lectura es, desde mi punto de vista, escuchando a la consejera, el INE nunca fue concebido para tener una elección de esta naturaleza. Está sobrepasado. Yo sí creo... Eso sí te lo puede decir la consejera, que cuando fue nombrada en su vida se imaginó que iba a ser una elección del Poder Judicial. Eso sí te lo hace. Pero entiendo la justificación de que los ciudadanos les hubiera tomado mucho tiempo contar los votos. Sí creo que fue un derecho que perdió la ciudadanía en esta votación. Yo sí creo y entiendo cómo están constituidos los registros. También creo que la distribución en cómo se realizaron los distritos judiciales y por ejemplo, por dar un ejemplo, los juzgados de competencia económica se fueron solo a Iztapalapa. Es un juzgado son juzgados que van a aplicar leyes federales, porque solamente en Iztapalapa. Pero en fin, claro, yo creo que hay muchos elementos que de nuevo regresan al tema que yo decía de la legitimidad. Ojalá y poco a poco vayan ganando todos estos juzgados, corte, tribunales y juzgados. Ahora, también están las elecciones, como bien decía la consejera, como las elecciones locales. Y en cuanto a la participación de los... que estaba prohibida la participación de los partidos políticos, pues evidentemente no existió esta inhibición y sí estuvieron repartiendo, y no es algo que yo vaya aquí a descubrir, todos lo vimos en diferentes medios, como con sus chalecos iban repartiendo acordeones. Pero ¿quién en Susana, yo lo dije alguna vez en otra entrevista, quién puede retener ese número de nombres? Si yo soy litigante, yo me sé más o menos todos
los nombres varios nombres, y no le atinaba yo al 50%. Gente que no tiene ningún Bueno, y tú, toque. oye, y tú estás en el medio, imagínate Yo los que estoy en están el fuera medio. del medio, pues está todavía Entonces, peor. por pero- eso, Ajá. y respondiendo, toda esa ignorancia inhibe la participación de la ciudadanía, ¿no? Yo sí creo que es un error que se diga que el pueblo votó, cuando votó por la presidenta, votamos por una reforma. No, eso es una falacia. Yo sí creo que... Bueno, sí, ella fue con esa bandera a las urnas. Sí, y también dijo, fue con vengo la a de la- esto, vengo plan C, y por eso les pido voto mayoritario. Eso, Y también fue innegable. también fue con otras banderas que Innegable. no se han cumplido. Sin duda. Yo creo que esto hay que apostar porque salga bien, o sea, porque esto funcione. Yo no le apuesto a que esto no funcione, al contrario, le apuesto a que esto funcione y nos dé... No, hombre, esto tiene que ver también en una parte económica. La caída en la inversión en México no es gratuita, no son los aranceles. Hay países que tienen aranceles igual que México y que se les pronostica un crecimiento del 4 o 5%. Nosotros vamos a decrecer un 1%. Son trabajos que no se crean. Y a los abogados nos interesa mucho Así que haya es. crecimiento económico porque ahí es donde nosotros tenemos nuestro ingreso. Déjame ir cerrando porque me tengo que ir a un comercial. Cierro contigo, Gina. Y una de las, digamos, temores que ha dejado este proceso ha sido la vuelta a la época de la desconfianza en los procesos electorales. Ya no me estoy refiriendo solamente a la judicial, sino extrapolados a otras votaciones. ¿Tú crees que estemos en eso? ¿Tú crees que existe ese riesgo de regresar a la época de la desconfianza, de dudar de los resultados porque han sido armados a priori, como vimos en la época del autoritarismo priista? Pero yo creo que ese factor de desconfianza que tú mencionas, Pepe, particularmente en el marco de esta elección, no se genera a partir de la organización de la elección. Yo coincido con lo que ha señalado la consejera. A ver, el INE cumplió con instalar casillas, con imprimir boletas, con hacer todo este proceso electoral con poco presupuesto y poco tiempo. El problema es que de origen se han preseleccionado algunas candidaturas a partir de la construcción de una autoridad nacional que se erigió como una autoridad electoral. A ver, si eso fuera así, lo que significaría, Carla, es que aunque hubiera querido el IFE, no habría podido parar eso. A mí me parece que En tenemos... caso de que esa afirmación sea cierta. Bueno, yo no la comparto porque creo que habría que medir en sus términos las cuestiones. Por ejemplo, el tema de los acordeones que se dijo aquí, el INE está investigando, por supuesto, pero hay acordeones de todos los colores. O sea, porque nosotros nuestra primera queja fue contra un gobierno estatal que no es igual al gobierno federal, digamos, después una segunda contra sí ese partido político y vemos como que de todos los colores. Es decir, creo que aquí el tema es cada quien pensaba o quería o suponía que esas técnicas funcionan. Veremos si funcionan o no. Finalmente siempre fue, es que el INE no actuó. El INE, eso es un delito electoral. La compra o la coacción del voto es un delito Inducción, electoral. así es. Nosotros vemos irregularidades administrativas. Creo que siempre la ciudadanía es como, el INE hace todo. No, hay una fiscalía para delitos electorales, hay obviamente un tribunal electoral, hay un Instituto Nacional Electoral. Entiendo que lo más visible sea el Instituto Nacional Electoral, porque incluso pues la ciudadanía está muy acostumbrada a ver al INE, hay sesiones, tuvimos que hacer sesiones sin partidos para el Poder Judicial, con partidos, y el tema de la legitimidad es algo que acompaño, pero la ley no señala que yo pueda, o quien sea, ser magistrada, ministro por un voto, o por 150 más que el otro, o 500, o 1,000,000. Pero ese viene en la propia reforma, o más bien, no viene, ¿no? Sí, no viene en la propia reforma. Sí, eso se tuvo que ir adaptando. Pero, a ver, me tengo que ir a un corte y regresamos con cosas interesantes. Una, lo acabas de mencionar, la Fiscalía de Derechos Electorales, dónde estuvo, cuántas impugnaciones, qué recibió. Hay otra institución importante y son los observadores. Hay un número muy importante de observadores. Entiendo que cubrieron cerca del 61% del territorio.
donde estaban instaladas las el número casillas. más importante de observadores Sí, nunca que ha hemos habido tenido tantos, en la historia. Y Y por- que tuvimos que hacer un procedimiento especial para verificar que no estuvieran afiliados a partidos políticos, que no fueran quienes entregaran programas sociales y que no hubieran sido candidatos o candidatas de partido en los últimos 3 años. Y así eliminamos muchas de las solicitudes. Tuvimos más de 300,000 solicitudes para ser observadores electorales. En- Abunda evidencia que da cuenta de que este proceso fue un fraude de principio a fin, una absoluta simulación y el día de hoy, además de ser un fraude y una simulación, un absoluto cochinero. Se consumó una gran farsa el día de ayer en esta elección judicial que no tuvo nada de democrática, que todos vimos a nivel nacional en el país la poca participación, el poco entusiasmo. Vamos a presentar como ciudadanos las denuncias claras con los argumentos para solicitar que se anule esa elección judicial. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahí tiene las reacciones de la oposición a la elección judicial. Palabras que usted ha estado escuchando todos los espacios informativos en las últimas horas. Fue un cochinero, una simulación, y además dice el presidente del PRI, y vamos a presentar denuncias como ciudadanos, no como partidos, para echarla abajo. A ver, vamos a tratar de analizar este asunto porque no me acaba de cuadrar cómo, Jorge, vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, ¿tú ves materia para poder echar abajo esta elección? Yo lo que he escuchado, no oigo más que estas acusaciones, yo lo que he escuchado en la prensa es por la baja participación que existió. Y que yo recuerde, no existe esa causa como causa de anulación, existen otras causas. A ver, es que te diría, ¿cuál sería el dintel? ¿A partir de qué? Tendría que estar establecido. Tendría que estar. Si no, es a voluntad de los beneficiados. Podrían haber Estoy participado. pensando, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando hay poca participación, cuando se hizo el referéndum sobre la Constitución, pues frente a la poca participación fue el gobierno el que dijo a repetir el proceso. Correcto, Pero ni siquiera obligado. correcto. Es decir, no ves ningún elemento. Yo no veo un elemento en la ley que es lo que nosotros como abogados debemos de referirnos. Podrán existir temas, como decía yo, de legitimación, que a lo mejor eso te invita a tratar de ver si necesitas, pero a mí se me haría una locura volver a realizarla. Yo creo que tenemos que ver cómo hacemos que esto sí sirva y debemos auxiliar a esto. Ahora, la cercanía de todos los que aparentemente, de acuerdo a lo que vemos hoy día en la página del INE, van a ser miembros de la Suprema Corte, tienen cierta cercanía con un partido político o han tenido participación, etcétera. Creo que también va a estar en ellos dar el ejemplo de que sí son independientes y de que sí son imparciales, ¿no? En efecto, Gina, ha habido una crítica bastante fuerte diciendo los que aparecían en los acordeones que circularon son los que finalmente quedaron, lo que indicaría pues que estaba esto preparado. Pero hay dos instituciones por las que pasa esto. Una es la Fiscalía. ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde está la Fiscalía? Entiendo que fue de las elecciones menos impugnadas o con menos denuncias. Efectivamente, la Fiscalía totalmente desdibujada, pero lo que sí hay que poner sobre la mesa y que tenemos que empezar una discusión a partir de lo que se viene con los cómputos que estamos observando para los demás cargos es cuando la autoridad se tenga que pronunciar sobre la idoneidad de las candidaturas, porque si bien no vemos elementos para anular una elección conforme lo establece la ley, lo que sí podemos observar son violaciones importantes por parte de las candidaturas, de algunas de ellas, con respecto a las normas establecidas, para empezar en materia de fiscalización. Justamente hoy se liberó un informe del Observatorio Electoral Judicial que da cuenta de casi 400 candidaturas
que pautaron en redes sociales cuando está prohibido por la ley. Y podemos ver que al menos de las personas que virtualmente estarían integrando la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, observamos los nombres de 7 en ese listado. Entonces, ¿cómo va a resolver la autoridad estos casos? Pero no solamente eso, ¿cómo intervinieron los partidos políticos financiando campañas, promoviendo las candidaturas cuando está expresamente prohibido por la ley? Pues Carla, vas a tener un montón de chamba en los próximos Y la tiempos, presidenta porque, de Fiscalización nos fíjate puede lo que traes. comentar. Sí, no sé qué denuncias te hayan llegado o hayas tenido oportunidad de conocer de la Fiscalía. Luego, pone Gina sobre la mesa el tema de la idoneidad. Ustedes tendrán que decidir si alguna de las candidaturas señaladas, incluso ligadas al crimen, pasan o no pasan, o las bajan. ¿Pero las bajan qué? Ya una vez electos. Y 3, fiscalización. 400 candidatos, según los datos del observatorio, pautaron en redes, y 7 de los que llegaron a la Suprema Corte, ¿qué van a hacer? Vaya. A ver, todo el mundo decía, bueno, ya llega la elección, ya les va a bajar el trabajo. Pues no, al contrario, todo lo contrario. A ver, acabamos cómputos a más tardar el día 10, el día 15 tenemos que entregar las constancias de mayoría. Antes de eso vamos a tener que evaluar el tema de la elegibilidad e idoneidad. Aquí otro tema para la reforma, nosotros no registramos candidaturas, no pasaron filtros del Instituto Nacional Electoral, por tanto, cuando llegan, hay que bajarlos. Sí, bueno, a ver, por una jurisprudencia de la Sala Superior podemos revisar estos requisitos antes de otorgar estas constancias de mayoría. Eso se los aventó Noroña, ¿no? Directo. Bueno, querían que los bajáramos antes, nosotros dijimos no, pues antes de la entrega de constancias, sí, aunque sean candidatos ganadores, digamos, o candidatas ganadoras. Segundo, vamos a revisar la 8 de 8 contra la violencia, las causales del artículo 38 constitucional, más 2 más, que es tener sentencia firme que te suspenda los derechos políticos y electorales y tener orden de aprehensión y pues estar en fuga, ¿no? Otros 2 supuestos. Además, la fiscalización el 31 de mayo venció el plazo para que las y los candidatos presentaran su informe único de gastos, para lo cual, igual, tuvimos que hacer un sistema nuevo que no teníamos, que se llama MEFIC, Mecanismo para la Fiscalización de las Candidaturas. Segundo, unos lineamientos especiales para esta fiscalización. Tercero, pues fue la presentación de informes. El 16 de junio se les enviarán los oficios de errores y omisiones, es decir, cuando vemos que no cuadra lo que nos reportan con la información que nosotros tenemos o que hemos solicitado a otras autoridades, se los hacemos saber para garantizar su derecho de audiencia. Y después, con lo que nos contesten, elaboramos un dictamen y un proyecto de resolución que llegará al Consejo General el 28 de julio. Importante, esos lineamientos, por sentencia de la Sala Superior, se introdujo, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, y yo lo dije en la sesión del Consejo, una causal de cancelación de candidatura por causa grave. Veremos cuáles son las causas graves. ¿Cuál es una candidatura? Pues ya ganó, pero sigue siendo candidato o candidata. Pero ahí hay una cosa interesante, y esclarécemela porque no me queda claro. Y es, entonces ustedes lo que van a hacer es volver a ver requisitos, no meterse al fondo de los perfiles para conocer la idoneidad. Eso es distinto. Hablando como de 2 etapas distintas. Una es idoneidad, elegibilidad, 8 de 8 más estos 2 supuestos que lo tenemos que ver antes del 15 de junio. Otra es fiscalización. ¿Cumplieron o no con topes de gastos de campaña? ¿Tuvieron financiamiento ilegal, privado o público? Ligas con el crimen organizado, etcétera. Tenemos un modelo de riesgos donde estamos poniendo distintas variables para ver pues cuáles son las candidaturas que podrían tener más riesgos. Por ejemplo, pues las candidaturas, por supuesto, en materia penal. ¿Qué hizo el INE? Distribuyó la materia penal en todo el país para que no se concentrara el voto en Ciudad de México, en Estado de México, en Nuevo León. Entonces, todas las personas en el país podrían haber votado por una jueza o juez o una magistratura en materia penal, por ejemplo. Con esos modelos de riesgo, por supuesto, estamos alimentando la revisión que estamos haciendo de los gastos, ingresos, egresos de todas las candidaturas. Ese será un segundo momento. ¿Podemos o no retirar candidaturas, digamos, ganadoras? A mi juicio, sí. No han tomado protesta del cargo y, por tanto, fiscalización siempre es después.
obviamente, de las jornadas electorales. Sí, ya eres candidato ganador, pero Sí, hay que eso ver sí. que te ajustaste al marco legal. Y si no te ajustaste, pues hay una consecuencia jurídica. Vamos a ver cuál. Hay amonestaciones, hay multas y hay hasta cancelaciones de Claro, aquí la candidaturas. única diferencia es que en las elecciones federales electorales, pues les das constancia de mayoría y entonces ya pueden tomar posesión del cargo. ¿Qué pasa aquí? Van a tomar posesión del cargo y después terminaría todo el proceso de fiscalización No. y revisión del instituto, Nosotros- o tendrían que esperar hasta que ustedes terminen para que, digamos, den visto bueno, por utilizar algún término. Nosotros terminamos el 28 de julio en revisar estos informes, más todas las quejas que se nos han presentado. Después de eso, pues corre un plazo para impugnaciones, pero la propia reforma dice que tomarán protesta o posesión del cargo en la primera sesión, el periodo ordinario de sesiones del Congreso, es decir, en septiembre. Por tanto, pues todavía estamos en el tiempo de, bueno, aunque unas eran candidaturas registradas, ahora podrán ser candidaturas electas o ganadoras, Sí. pero todos candidaturas. Todavía no son ni ministras, ni ministros, ni magistrados, ni nada, y por tanto, a mi juicio, cabe la cancelación de esa candidatura si incumplen de manera grave con alguna norma en materia de fiscalización. Por eso digo que son dos momentos. Tenemos el de elegibilidad, de idoneidad y el resto de requisitos, Sí, sí, y sí, tenemos sí. otro que es concretamente en materia de Sí, fiscalización. prácticamente los mismos tiempos que con las elecciones, Sí, más o menos. ¿no? Sí. De partidos. Es una, oye, Jorge, una elección rara, porque déjame decirte, en contraposición, todo lo que he leído, por ejemplo, de los observadores, que como decía Carla, decía Gina, fue impresionante la participación que hubo, cerca de 300, tuvieron que desechar no sé cuántos, cubrieron el 61% del territorio, y todo lo que yo leí y las declaraciones de los observadores es que no vieron mayor irregularidad. Incluso hasta el tema de los acordeones les pareció que no era tan relevante. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que... Ayúdanos a entender este mundo raro, como decía la canción de a mí José el tema Alfredo. de los acordeones, y lo decía la consejera, hubo de todos colores. A mí se me hace un tema grave. O sea, entonces, si vamos relajándonos en las reglas, pues entonces relajémonos también en las reglas para elecciones federales, elecciones locales de presidente, diputados, senadores, gobernadores, ¿no? Vamos, que vayan y los lleven en un camión a todos y les den un premio después ahí enfrente de las autoridades locales, las autoridades del INE, pues ya vamos a empezar a relajarnos, ¿no? ¿Pero eso es una invitación o un riesgo? No, yo creo que es una invitación y así le vas estableciendo o vas relajándote en las reglas. Por algo existen las reglas, ¿no? Yo creo que México fue transitando a través de la creación primero del Instituto Federal Electoral y ciudadanizando el instituto y estableciendo reglas con base en las experiencias como para que hoy empecemos a voltear para otro lado. Bueno, esto no importa tanto, ¿no? La verdad no hace tanto daño. Yo creo que le hace daño cualquier injerencia de partido político, de lo que sea, donde estén coaccionando de cualquier forma o te estén diciendo por quién votar y a lo mejor es tu pariente que te está sugiriendo cómo votar. Creo que el voto es libre y el voto debe ser un acto volitivo de la persona, no que alguien se lo recomiende, ¿no? De cualquier forma. No, interesante, porque con esto voy cerrando el bloque para irnos a un corte, Gina, y mira lo que traemos por un lado. La observación internacional esta vez no expresó ninguna condena, digamos, moral, que fuera de fondo sobre irregularidades a la elección. Sí tienes críticas fuertes, por supuesto, de la oposición, también de la comentocracia, de organizaciones sociales y civiles, y al mismo tiempo tienes pues, una fiscalía desaparecida, la que persigue los delitos y que tendría que haber recibido denuncias sobre actos ilícitos. ¿Cómo articulamos esto? Mira, Pepe, ¿Se me llama parece politización, no se llama politización? ¿Qué es confusión? Mira, ¿Es parte de un proceso tan extraño? Es parte de un proceso tan extraño sobre la cual la ciudadanía, las personas en general, no pudieron acceder a información. Hace rato mencionábamos respecto a si esta falta de participación se debía a una desconfianza. Yo no lo veo así. A mí me parece que tiene que ver más bien con una falta de información importante
Y no solamente desde las reglas. A ver, si nosotros observamos reglas particulares que se establecieron desde la reforma, a ver, no se les permitió a las candidaturas acceder a financiamiento público y privado y es, pues, quien tenga lana propia puede financiarse. Pues, ¿cuántas personas en este país pueden decir eso para poder hacer una campaña? Sí, perdón, pero eso lleva a que solamente los que sean ricos puedan... Claro, transmitir ¿cuánto crees tu mensaje? ¿Cuánto crees que se gastó una magistrada al Tribunal de Disciplina? ¿Millón y pico? ¿Millón y pico? Claro, por supuesto. Pero esa es una de las reglas, digamos, que de origen inhiben el flujo de información. Y luego vienen otras reglas en el ámbito normativo que estableció el INE, que también restringían de sobremanera la información que podía acceder la ciudadanía, y que tiene que ver también con hasta se flexibilizaron. No, bueno, pero cuando después de las críticas que empezaron a recibir, tuvieron que abrir. No, pero 10 días antes de que se acabaran las campañas por orden del tribunal. O sea, lo cierto es que instituciones, medios de comunicación que tenían interés en entrevistar, en hacer foros, en hacer debates, pues resulta que no lo podían hacer a menos que invitaran a todo el mundo. O sea, ¿qué institución tiene capacidad para enviar invitaciones a miles de candidaturas, asegurar la participación de al menos la mitad, porque si no vienen y te sancionan? Entonces, hubo muchos elementos que impidieron una transmisión de información. A eso yo le sumo que pues muy poca gente sabe qué es lo que hace un juez de distrito en materia de competencia, en materia de radio y televisión. O sea, es muy poco tiempo para poder transmitir la importancia de estos cargos, qué es lo que hace cada quien, y que eso, pues claro, cuando la gente no sabe qué hacen estas personas, pues ¿quién va a ir a denunciar qué? No se sabe que hay una elección, no se sabe qué está pasando, con todos los esfuerzos bastante dignos que hizo el INE con este sistema para practicar, el conóceles. Pues lo cierto es que no hubo una suficiente difusión de lo que estaba en riesgo en esta campaña. Pues ahí están un montón de cosas sobre la mesa. Yo me voy a tener que ir a un corte y regresamos a donde nos ha llevado esta plática, que es necesariamente qué va a pasar de esta elección al 27, qué clase de lecciones tenemos que tomar. La presidenta Sheinbaum decía, pues es perfectible y todo se puede mejorar. Pues sí, menos mal, ¿no? Porque si no, parecería una condena. Estamos de regreso en Blanco y Negro, estamos hablando de la elección judicial y esa tradicional distancia que han tenido casi históricamente los mexicanos con sus aparatos de justicia en esta primera elección en la que pudieron ir a votar para elegir a jueces, magistrados y ministros, tuvo una muy baja participación. La distancia no se pudo cerrar. Carla, ¿qué le recomendarías o qué crees que son las lecciones que debería haber hacia 2027, que va a ser el segundo tiempo? Tenemos un listado amplio, digamos, de recomendaciones al Poder Legislativo, porque, bueno, el marco legal fue aprobado el constitucional en septiembre, el legal en octubre, nosotros tuvimos suspensiones casi 2 meses, pero muchos temas que hay que hablar, boletas, tienen que tener esa cantidad de información, las boletas numeradas, el poder que propone a cada quien por orden alfabético, empezando por apellidos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber una sola boleta para cada cargo, porque eso decía la ley. Segundo, el tema de los medios de comunicación. Nosotros primero ajustamos a que solo el INE, como cualquier otra elección, podía promover el proceso. Luego se amplió por la Sala Superior, que dijo, no, es un proceso distinto, entonces todo mundo puede difundirlo sin difundir candidaturas en concreto. Ajá. Tercero, el financiamiento, ya lo decía Gina, puede ser, pues, ¿quién puede competir, no? Tienen que tener financiamiento público. ¿Y eso a dónde nos lleva, no? ¿Cuál es la cantidad que tienen que tener para hacer campañas? La reforma decía que tenían que tener acceso a radio y televisión, pero no nos ampliaron los tiempos en radio y televisión. Por tanto, a cada candidatura le tocaba, creo que 0.030 segundos. Oye, y a las 3 de la mañana, que sí, son en horarios de altísima audiencia. Luego, pues la concurrencia. Yo creo que es complicado tener elecciones, llamémosla, con partidos y sin partidos, porque incluso establecimos que los candidatos y candidatas al Poder Judicial no podrían ir a campañas de partidos políticos en Durango y en Veracruz, los partidos no podrían llamar al voto por las candidaturas,
pero en un proceso tan grande como en el del 27 va a ser muy A ver, controla eso, difícilmente. No, es muy difícil. Tenemos muchas cosas, temas de cómputos, temas que tuvimos que ir regular, temas de paridad, cómo tuvimos que ir aterrizando distintos acuerdos, temas sobre empates, por ejemplo, tema si retiramos candidaturas, ¿qué pasa? Por ejemplo, todo el mundo decía, ¿se puede sustituir? No, pues ya no. Evidentemente, hay un plazo de sustitución. Imagínate el memorándum que va a ser ese en línea al Congreso. De votos válidos, nulos, recuadros no utilizados. Tenemos muchas cosas que parece importante, que espero que nos tomen en cuenta, porque pues en la primera parte no nos tomaron en cuenta y creo que fueron muchas cosas. En lugar de saber que tienes un órgano especializado en hacer elecciones, pues se fueron los temas del registro. Tuvimos que buscar a las candidaturas por todo el país, a partir de nuestras 300 justas distritales, para tener datos como de contacto, teléfonos, RFC, etcétera. Desde eso hasta ahora que estamos viendo cómputos, asignaciones, la pregunta de la mañana era, ¿ustedes van a decir quién va a ser presidenta o presidente de la Corte? No, pues ahí está la norma de la Constitución. Nosotros asignamos cargos. Bueno, y un cargo es el ministro. Ya los estaban poniendo como máximos electores. Me voy, Gina. Jorge, aparte de hacerle caso al INE, las recomendaciones que le manden para el 27, ¿qué más dirían? ¿No relajar? Yo creo que es evidente que lo que se dijo era una elección precipitada. La prisa no es buena consejera y tenemos en 2 años tendremos que pensar en una reforma, la reforma sin duda alguna. O sea, no creo que debamos de entrar con las mismas reglas si ya tenemos varios temas, acordeones, etcétera, que pensar y que reflexionar sobre la siguiente elección. A mí me parece que pensar en un diferimiento de la otra mitad no perjudica, nos mantiene con la mitad de los juzgados que ya estaban operando. Sigamos pensando en una reforma que sí, que tenga preparación, que hayan ido a la escuela, a la escuela judicial, ¿no? Me refiero a una preparación a la escuela judicial. Perdón, Jorge, creo que me tengo que ir, pero cierro contigo rapidísimo. A ver, ¿viene una contrarreforma o no? Debe de venir una contrarreforma, pero a mí me preocupa más. A ver, no es debe. ¿Tú qué crees? ¿Viene o no viene? Yo creo que no va a venir. Les funcionó muy bien, ¿no? Ya me voy. Muchas gracias, Carla Humphrey, consejera del INE. Muchas gracias, Jorge Sepúlveda García, el bufete García, y además vicepresidente de la Barra Mexicana. Y como siempre, Gina, muchas gracias. Gracias, Gina de la Fuente, analista y además de consultora de estrategia electoral. Pero muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Buena semana. Adiós.